Mi nombre es David García Torín y estoy muy agradecido por esta invitación para participar en este magnífico Congreso Internacional. Hoy les voy a dar un taller acerca de cefaleas. Les voy a hacer una presentación que estará pregrabada, pero aunque esté pregrabada va a ser emocionante porque ya ven que estoy ahora mismo disfrazado de médico y estoy de guardia, con lo cual en cualquier momento puede estar el burka o haber alguna urgencia. Y luego tendremos un hueco para, aunque sea de manera remota, platicar y comentar un poco sus impresiones y responder preguntas. Voy a intentar que la parte de explicación dure aproximadamente media hora para que tengamos los 15 minutos adicionales y podamos comentar todo lo que así deseen. Tienen abajo de la presentación mi correo electrónico personal y a su disposición para lo que necesiten. Estos son mis conflictos de interés en relación al tema de cefaleas. He organizado la presentación en una serie de casos clínicos. A partir de cada caso clínico, pues comentaremos una serie de aspectos intentando darle una orientación que sea eminentemente práctica. Entonces, son casos clínicos muy cortitos en los que el mensaje clave tiene que quedar muy claro. El primer caso es una paciente de 25 años que suele tener un dolor holocraneal, bilateral, opresivo, que coincide con el periodo menstrual. Cuando tiene estos dolores, si puede, pues sí que limita en su actividad y prefiere quedarse en la cama, no tiene ningún dato de alarma y la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable en este caso? Pues el primero en el caso clínico, el mensaje que es muy importante reforzar es el diagnóstico diferencial de la migraña y la cefalea de hipotensión. La migraña es la tercera enfermedad más prevalente del mundo y la cefalea de hipotensión la segunda. Son enfermedades que a veces son difíciles de distinguir. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la migraña, más que parece una cefalea de hipotensión. Entonces, a la hora de llevarlo a la paciente, siempre debemos hacer una historia clínica muy sistemática, asegurándonos de que preguntamos todo lo que es importante y que hay una serie de elementos que nos van a ayudar a diferenciar entre una y otra. El primer elemento es la topografía del dolor. La cefalea de hipotensión suele ser un dolor bilateral, opresivo, un peso en la zona anterior de la cabeza bilateral, mientras que lo característico de la migraña es que el dolor sea pulsable. Ahora bien, ¿puede una migraña ser bilateral y puede una migraña tener dolor opresivo? La respuesta es sí. ¿Puede una cefalea de hipotensión ser hemicraneal y ser pulsable como la migraña? La respuesta es no, nunca. Una cefalea de hipotensión no es pulsable y no es hemicraneal. Entonces, hay que tener cuidado porque la migraña se disfraza de cefalea de hipotensión. El resto de síntomas, la migraña característicamente los tiene, molesta al mundo cuando te ataque de migraña, son fobia, fonofobia, te molestan los olores, ganas de vomitar, peor con el movimiento cefálico. Y la cefalea de hipotensión no aparecerá ninguna de estos síntomas. Puede aparecer o fotofobia o fotofobia ligeras, pero no es intensa como es el caso de la migraña. Y algo que también es muy importante es que la cefalea de hipotensión no responde a las migrañas. Es una cefalea consumativa. Y el dolor se quita, son escenarios de la hipotensión también está un tratamiento a diferenciar. Entonces, el mensaje es que un buen diagnóstico de los pacientes es fundamental. Es muy fácil confundir la migraña con la cefalea de hipotensión, porque a veces la migraña puede ser bilateral, opresiva, puede ser frontal, pero la cefalea de hipotensión no puede ser impulsante, ni hemicraneal, ni mejor concentrada, ni tener una sensibilidad estímulos. Ahora bien, si tengo la consulta a un paciente que tiene una cefalea, si es una u otra, no debo poner una mixta, eso no existe. Puede ser una cefalea, no son enfermedades, pero la cefalea mixta no existe. Pero si tengo dudas y no me queda claro que tiene el paciente, pues podemos dar la lista. Si van bajas, pues, como por ejemplo, la un momento, aquí me quiero detener un momento. ¿Han entendido hasta acá lo que hemos oído? La tuya es, ya te veo. Bueno. ¿Han entendido lo que hemos visto en este primer caso?
Por la diapositiva se logra entender, doctor, pero lo que habla no se entiende del todo. Bien, es una paciente con una cefalea que aparece con la menstruación. Ay, yo no, para allá. Eh, Nos quemaste. Nos quemaste. No botaste chocolate. Bien, se trata de una paciente que tiene una cefalea con menstruación. Entonces, la pregunta que está aquí planteada es ¿cuál es la diferencia entre una migraña y una cefalea tensional crónica? Entonces, la cefalea tensional nunca es hemicraneal, no responde a triptanes, no tiene las dos cosas, fonofobia y fotofobia juntas, cursando en el mismo momento. Y la otra característica es la intensidad, la que es más, la que tiene compromiso de la función y los pacientes tienen interferencias en sus actividades diarias, ausentismo, reducción de la actividad laboral y las actividades domésticas, es la migraña. En cambio, la cefalea tensional puede cursar con muy pobre intensidad generalmente y no responde con triptana en la cefalea tensional. Eso es básicamente el mensaje que está en el primer caso. La otra característica de las cefaleas tensionales es que casi nunca son hemicraneales. Aquí yo quería detenerme porque hay una variante de cefaleas muy comunes que coexisten en pacientes que tienen diagnóstico de migrañas y es la cefalea de occipital, la que se conoce como neuropatía occipital o neuralgia de Arnold o neuralgia del nervio occipital menor o mayor. Esa cefalea puede ser en la mitad de la cabeza, prominar en la región occipital y por detrás de la oreja sobre todo, y radiarse en forma de arco por encima de la oreja e irse a una región periorbitaria o inclusive al ojo. Esa cefalea no es una cefalea tensional. Los pacientes con este tipo de cefalea usualmente tienen también migrañas, aunque le hemos visto también en cefaleas tensionales. Y la otra característica es que tiene disestesias sobre el dolor. O sea que esos pacientes tienen una sensación de ardor en el cuero cabelludo y sobre todo cuando ellos se peinan o se tienen que hacer algún masaje o se rascan la cabeza o no pueden tolerar masajes sobre el cuero cabelludo cuando están con dolor. Entonces es una cefalea muy prevalente, no es tan frecuente, pero puede coexistir con algunos pacientes con cefalea. Bien, Perdón, doctor, estos pacientes no importa del sexo en que se dé, puede ser igual en masculino o femenino y coexisten, ¿vea? Pero no siempre. Las migrañas son más comunes en mujeres, la edad es más frecuente desde la adolescencia hasta ahí por la menopausia en mujeres, los hombres desde la adolescencia hasta como por ejemplo hasta aproximadamente los 50 años. Arriba de los 50 años las migrañas son infrecuentes y son más frecuentes las cefaleas orgánicas. Las cefaleas tensionales ocurren en cualquier momento del tiempo. Las cefaleas occipitales o la neuralgia de Arnold puede cruzar en cualquier grupo de pacientes. Después de los 50 años, no es tan frecuente la migraña como debut, a menos de que los pacientes ya hayan tenido historia de migrañas anteriores, pero generalmente ya son causas orgánicas. Son frecuentes las cefaleas por hipertensión, por ejemplo, eso es muy frecuente, cefaleas hipertensivas, neuralgia occipital, dolores que provienen de hernias de disco, sobre todo de la región de C3, por ejemplo, puede irradiar, puede producir dolor. Pues esas son causas secundarias. Otra causa secundaria muy temida también es la arteritis temporal en pacientes mayores. Esos son pacientes más de 70 a 80 años que debutan con cefaleas y algias faciales.
periorbitales. Esos pacientes casi nunca yo les estoy diagnosticando migrañas. Yo después de 50, 60 años, es raro que yo diagnostique que yo personalmente diagnostique migraña en un paciente que debuta por primera vez. Siempre estoy pensando en una causa secundaria, ¿verdad? Puede ser una lesión estructural, sinusitis, neuralgia occipital, cefalea hipertensiva o otras relacionadas con estructuras. Muy bien, vamos, no sé si seguir, ¿qué dicen? Seguimos con este caso y voy comentando para ir complementando lo que no se puede escuchar. Me parece que lo que tendremos el beneficio de que lo podemos escuchar en diferido y pues tendremos la oportunidad de escuchar al doctor Azurín y pues podría comentar lo que él vaya diciendo si alguna persona no logra entender qué dice. Está bien, doctor, así hagámoslo. Así, Doctor, solo una pregunta. ¿Esta Sí. neuralgia occipital, el tratamiento así a grandes rasgos, cuál es? Los pacientes hay que infiltrarlos. Solo para que podamos tener una pequeña visión de la neuralgia occipital. Me voy a mover un poquito para esto. Esta es la neuralgia occipital. Se llama neuralgia de Arno. Es extremadamente frecuente. Y estos pacientes, su tratamiento, aquí es prácticamente el área de dolor, viene de esta zona de acá, ¿verdad? Casi siempre es unilateral. A veces puede irradiarse, tiene varias trayectorias craneales de irradiación. Le voy a poner la más común de ellas. Es esta, son las formas como se irradia esta cefalea. Tiene estas dos formas, estas tres formas son más comunes. La forma que duele detrás de la oreja y se irradia como un arco sobre la región del occipito temporal y se asocia con dolor retroocular o inclusive ocular. Esta es otra forma. Al tocar esa zona retroocular duele esta parte de acá. También se puede ir porque el nervio, el núcleo del segmento espinal de C1, C2 tiene una conexión con el núcleo espinal del trigémino. Por lo tanto, el dolor podría irse alrededor del ojo y en la región malar. Esto es bastante frecuente. Algunos pacientes tienen bruxismo, es otra cosa muy común. Bruxismo, nunca hay que olvidar, tiene forma digitiforme. Y estos pacientes toleran el masaje. En cambio, estos pacientes con neuralgia occipital no toleran el masaje. Estos pacientes tienen alodinia, aquí arde, y dice, me paso el peine, me arde el pelo. Estos pacientes, el tratamiento para este grupo de pacientes con neuralgia occipital es la infiltración. Estos pacientes se benefician con relajantes musculares, masajes, sobre todo cervicales, pero es más efectiva la infiltración del nervio occipital. Este es el área donde se puede poner esteroides, ¿verdad? Y el mejor sitio donde mejor se infiltra es el triángulo de Tilaux. Una vez tuvimos una sesión donde yo infiltré frente a ustedes un paciente que tenía un dolor occipital con neuralgia occipital. Entonces recuerdo que frente a ustedes lo inyecté yo, ¿verdad? Una combinación de lidocaína con triamcinolona, que recuerdo a este paciente. Se puede poner radiofrecuencia, no todos los colegas neurólogos estamos muy convencidos del tratamiento con radiofrecuencia, pero es útil también. Muy bien, me voy a cambiar a la presentación. Voy a seguir. Caso número 2. Este caso número 2 es un paciente de 25 años que tiene migraña y que ha empezado un tratamiento preventivo precisamente con amitriptilina, porque no sabía muy bien lo que tenía y le puso amitriptilina. Y la paciente viene muy descontenta, está muy enfadada porque cree que no ha mejorado con el tratamiento. Antes de haber empezado el tratamiento, le dolía la cabeza 25 días al mes. Y a los 3 meses, miramos el calendario de días de dolor de cabeza y tiene 6 días de cefalea al mes. Y me dice que lo he hecho muy mal porque no le he curado. Le digo, pues aquí una cosa muy importante es que el primer paso del tratamiento es darle al paciente una adecuada explicación.
Cuando hablamos con el paciente, le explicamos que tiene una enfermedad como puede ser la migraña o la cefalea de hipotensión, le tenemos que decir que son enfermedades crónicas, es decir, para casi toda la vida. Son enfermedades que durarán años, que con los años tienden a mejorar. No siempre, pero la mayoría de los pacientes suele mejorar conforme al paso del tiempo. Son enfermedades que no tienen cura todavía, pero sí que tienen tratamiento. ¿Y qué es lo que podemos conseguir gracias al tratamiento? Pues que un señor dolor de cabeza tenga menos días y que la persona que tiene estas enfermedades, cuando tiene un dolor de cabeza, si toma la medicación de manera adecuada, pues conseguimos que se quite el tratamiento y pueda hacer una vida normal. Entonces, algo que es muy importante es que cuando tenemos un tratamiento, la diferencia o se modifica pues la expectativa que tenga el paciente. Vamos a tener un diagnóstico de cabeza y que van a ser menos intensos, aunque haya mejorado, aunque haya dolor de cabeza, es un villano. Por eso es muy importante dejar bien claro el mensaje de que el tratamiento preventivo no, que lo que hace es ayudar a mejorar al paciente cuando éste está en una mala situación y que vamos a conseguir que en menos días, que sea menos intenso, con la mejora del tratamiento sintomático y que, en definitiva, la enfermedad le dispa también menos para hacer una vida normal. Por eso, a la hora de transmitir mensajes al paciente, siempre es bueno tener sobre qué es el objetivo. Entonces, ¿cómo es el paciente? Lo que podemos esperar del tratamiento. Y cuando hablamos de los no son peligrosos, no son permanentes, y hay que tomar la parte de que si la patología se recupera, deja de tomar su tratamiento y ese efecto secundario cada tratamiento tiene un efecto secundario. Hay que administrarlo un tiempo suficiente para ver si mejora y hay que explicarle al paciente que mientras esto funcione, no debe tomar un tiempo por ejemplo, una cefalea episódica que como mínimo son 3 meses, a veces 6 meses. Una cefalea crónica, una migraña crónica o una cefalea de hipertensión crónica, el tiempo mínimo son esos 6 meses, a veces se prolonga hasta 9 o 12 meses. Ya no lo necesita para nada. Es bueno hacer un intento de realizar el tratamiento, ya que en muchos casos el paciente se acompaña cuando tenemos el tratamiento. Muy bien, quiero detenerme aquí. En este caso se trata de un paciente que acude con diagnóstico de migraña. Después de la evaluación, el doctor diagnostica una migraña, inicia un tratamiento con amitriptilina, pero en el control la paciente se queja que no ha mejorado. Entonces, ¿qué hacer? ¿Verdad? Está muy incómoda porque tenía una expectativa distinta del tratamiento. Yo quiero hacer una pequeña observación. Una cosa que ayuda al diagnóstico, siempre preguntar y siempre abordar lo que hemos comentado, que es el abordaje SNOOP-P4. El SNOOP-P4, ya lo comentamos, es una pequeña lista que hay que tener por ahí en el bolsillo, ¿verdad? Para llegar al diagnóstico correcto. No hay que aceptar a pacientes que ellos dicen que tienen migraña y llegan por migraña y aceptar ese comentario como real. Siempre hay que preguntar si el paciente tiene migraña. Yo les recomiendo que vuelvan a revisar esto que vimos en el curso de cefaleas, que es el abordaje SNOOP-P4, que si tiene fiebre, que si hay síntomas neurológicos, ¿verdad? Estos son algunos de ellos. El inicio, ¿verdad? Que si es como un aplauso, si es progresiva, si es posicional. El inicio después de 40 años, que no es frecuente. Que yo les decía 50, pero el SNOOP-P4 considera 40. Después de 40 años, en SNOOP-P4 no es difícil hacer el diagnóstico de migrañas. Esa paciente del doctor tenía menos de 30, creo que tenía 23 años. El patrón es otra cosa, los patrones, ¿verdad? De cambio y los esfuerzos. Les recomiendo que revisen otra vez el SNOOP-P4, que es un acróstico
¿verdad? Que les permite ver y revisar rapidito, ¿verdad? En un pensamiento las causas que pueden no ser migraña. La otra cosa importante es que amitriptilina es un medicamento barato, ¿verdad? Bien tolerado, fácil de tomar y es mejor para pacientes que tienen depresión o que tienen insomnio. Y luego es un medicamento que se titula muy lentamente. 1250, que suele ser la dosis inicial, y no va a causar una solución inmediata del dolor. Para esto yo les recomiendo que ocupen lo que yo tengo aquí en mi escritorio, en mi computadora siempre, que es la valoración de Midas. Esta es una práctica que yo tengo, digamos, muy frecuente. Lo tengo aquí en mi computadora, ¿verdad? Aquí en mi clínica, ¿verdad? Y lo imprimo, ¿verdad? Básicamente son estos abordajes y con esto hago una cuenta. ¿Cuáles son los abordajes? ¿Cuántos días son tres preguntas, son tres áreas? Las área laboral para los que trabajan, el área de actividades domésticas y el área de las actividades familiares, lúdicas. Entonces, estas a su vez se dividen entre aquellas que están completamente inhibidas, que no hacen nada. ¿Cuántos días laborales de en 30 días usted no va a trabajar? ¿Cuántos días de eso? La otra pregunta es el tema inhibitorio. No es prohibitivo, sino que inhibitorio. O sea que una es que prohíba y el otro es que inhiba. La prohibición es que la migraña no le deja hacer nada. No puede ni salir de casa, no puede hacer actividades laborales, no puede hacer actividades domésticas. Es prohibitivo. Y la inhibitoria es que reduce el 50%. Perdón. Voy a apagarlos. Okay. ¿Me escuchan? Ahora, ¿verdad? Sin interferencia. Muy bien. No contesten. Epa, ahí está. Se oye bien, doctor. Muy bien, gracias. Gracias, Angélica. Entonces, y aquí sacamos el número de días. ¿Cuántos días no va a trabajar? ¿Cuántos días está al 50% del trabajo? ¿Cuántos días sus tareas domésticas no las puede hacer? ¿Cuántos días está reducida al 50%? ¿Cuántos días no va a hacer actividades familiares perdidas? ¿O cuántos días está al 50%? Entonces esto se suma, ¿verdad? Y sale de aquí un cálculo, ¿verdad? La que no tiene clasificación en 50% es la pregunta familiar. Solo es si la perdió o no la perdió. Por lo tanto, aquí salen una cantidad de días máximos, ¿verdad? Y esto se suma, todo esto. Y tenemos un valor rápido de cuántos días de las personas están discapacitadas, leves, moderadas y severas en cuanto a este puntaje. Es súper rápido, es súper útil, ¿verdad? Y una vez uno lo aprende a hacer, toma 2, 3 minutos, ¿verdad? De practicarlo para que uno vaya a familiarizándose. Y esto da una idea. Yo le digo a los pacientes, cuando escribo la receta, tiene una discapacidad de 25 puntos, 30 puntos, 40 puntos. Hay pacientes que se pasan, ¿verdad? Porque claro, porque se suman los de 50%, los que no van, los que están prohibitivos, los inhibitorios en 2 escalas, y la otra escala que es prohibitiva, que puede sumar pues 30 máximo, 90 máximo. Entonces salen bastantes números ahí. Entonces más de 21 se considera discapacidad grave. Y con eso pues ya tenemos un inicio. Eso se lo comparto al paciente cómo está. Y yo suelo utilizar una aplicación de teléfono que creo que se las he dicho, que se llama Migraine Buddy. Esta es una aplicación que a los pacientes que les gusta hacer un tracking de sus migrañas, lo descargan a su teléfono y el teléfono le va diciendo cómo está en el día. Él automáticamente le pregunta y le va permitiendo que el paciente pueda llevar un récord él solo, ¿verdad? No lo dejo solo, sino que esto se llama compañero de sueño.
y esa es la mejor aplicación que conozco actualmente para el seguimiento de pacientes con migraña. Ahora pues tenemos una enfermera, ¿verdad? Aquí en la clínica que le hace una pregunta cada 3 o 4 días de que cómo va con sus migrañas y que le envía a su correo electrónico o al teléfono de la enfermera el número de días que va, pues sí es una manera que ahora tenemos aquí en la clínica, hemos implementado para el seguimiento de pacientes con migrañas y no olvidar sus medicamentos. Entonces, pues, si un paciente tiene migraña crónica, no es candidato para amitriptilina. ¿Cómo sabemos que es migraña crónica? Porque sumamos la cantidad de días de dolor que tiene en 3 meses, y si sobrepasa más de 15 días por mes de forma consecutiva, ya tiene el diagnóstico de migraña crónica. Al menos 8 de esos episodios deben de ser típicamente migrañosos. A no olvidar que algunos pacientes de este grupo pueden tener abuso de analgésicos. ¿Qué es el abuso de analgésicos? Es el uso de cualquier analgésico que sobrepase más de 15 días medicamento por mes, consecutivamente por 3 meses. Y ahí ya tiene el diagnóstico de medication overuse. Doctor, ¿y pueden generar tolerancia al uso tan frecuente de los medicamentos? Sí, Que ya no hacen tolerancia. Y les podría decir que los analgésicos inducen un tipo distinto de cefaleas. Es una cefalea que aparece casi al mismo día, en el mismo momento del día donde se tomó su primera pastilla, su pastilla del día anterior. Y es más leve, ¿verdad? Los pacientes creen que es un aviso de cefalea y suelen tomar a la misma hora, en el mismo momento, pues, el analgésico para tratar de prevenirlo, según ellos, ¿verdad? Entonces, eso hace que se abuse de analgésicos. Hay cantidades, el que tiene valor más bajo es para los pacientes que toman triptanos. Con triptanos no se requieren 15 tabletas mensuales, basta con 7 mensuales para hacer el diagnóstico de sobreabuso de medicamentos, dolor de cabeza por sobreabuso de medicamentos. Y nunca hay que olvidar el café. El café, digamos, tiene también un impacto en la cefalea, sobre todo cuando se suspende bruscamente. Me voy a seguir pues con el caso y pues, creo que no sé si se me va a regresar.